todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Mitad de la semana, buenos días, hoy es 27 de agosto. Diferentes organizaciones de la sociedad civil presentaron meses atrás a la Asamblea Legislativa una solicitud de indulto a favor de 17 mujeres que purgan condenas de entre 11 y 40 años de prisión por haber abortado, según ellos. Sin embargo, sus delitos fueron tipificados como homicidios según las leyes del país. Los promotores del indulto consideran que las condenas son un reflejo de cómo la criminalización del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado salvadoreño de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por otra parte, para algunos sectores, esta solicitud forma parte de una campaña que busca promover la despenalización del aborto en el país, práctica prohibida por la Constitución desde hace 17 años. En el programa de hoy vamos a buscar hacer un análisis de las diferentes aristas que rodean este tema y para ello nos acompañan el director de Medicina Legal, José Miguel Fortín, y el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Angulo. Así la propuesta que tenemos para hoy, bienvenidos, les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Diferentes organizaciones que promueven el respeto al derecho a la vida han mostrado su preocupación por una solicitud de indulto llegada a la Asamblea Legislativa, en la que piden el perdón de la pena para 17 salvadoreñas que fueron condenadas por haber abortado y que de acuerdo a las leyes es tipificado como homicidio. Pero ellas dicen estar encarceladas por supuestos abortos espontáneos o complicaciones obstétricas, cosa que es una mentira total porque ya hay pruebas, ¿verdad?, de que son infanticidios, de que los niños los han encontrado acuchillados, apedreados, estrangulados. Desde 1997 quedó estipulado en la Constitución la prohibición del aborto en el país. En los últimos años, diferentes organizaciones sociales han intensificado sus pronunciamientos a favor de la despenalización de esta práctica, sobre todo en materia médica. Es muy común que para la despenalización del aborto en diferentes países de América Latina y también en Europa se utilizan a mujeres en vulnerabilidad, las exponen ante la crítica pública para conmover a la población y así lograr la despenalización del aborto. Lo que estamos denunciando es una red mediática que busca vincular el aborto con hechos que se tipificaron en su momento por parte de la Fiscalía como homicidio agravado, puesto que el Código Penal estipula que ya las personas, y fue el caso, nacidas que respiraron, entonces ya se consideran esas como tipificaciones de homicidio. El Salvador es uno de los 5 países en América Latina donde el aborto en todas sus facetas está prohibido por la ley. Y las organizaciones que defienden el derecho a la vida temen que haya intentos de cambiar este estatus. Sí, nos preocupa de sobremanera, porque el mismo presidente ha pedido a la ONU que se abra el debate del aborto, y esto es bien delicado porque el Estado tiene el derecho de proteger a todos sus ciudadanos. El derecho a la vida está en la Constitución, o sea, lo deberían de proteger. Las últimas declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto ha criticado fuertemente el ordenamiento jurídico salvadoreño y sin embargo nuestra regulación legal está del todo apegada a los derechos humanos. Que nosotros no buscamos que los diputados sigan condenando a las mujeres, sino que puedan percibir de que esta campaña tiene un objetivo ideológico y político y que no cedan ante los intereses económicos y los intereses políticos que vienen del extranjero. Estas organizaciones no descartan presentar una serie de reformas a leyes que pretendan garantizar mejores condiciones para las mujeres en estado de embarazo y demandan de las autoridades que la respuesta a estas solicitudes de indulto se hagan apegadas a ley. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días y gracias por acompañarnos a la mitad de la semana. Hoy es miércoles 27 de agosto. Nos acompañan el doctor José Miguel Fortín Magaña, psiquiatra y director de Medicina Legal, y también el licenciado Ernesto Angulo Milla, diputado de Arena, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Buenos días y bienvenidos, señores. Buenos días, muchas gracias. Gracias por hacer el tiempo y acompañarnos esta mañana. Algunos podrán pensar cuando mostramos este tema como que nos salimos de la realidad que vive el país, pero es una realidad que muchas veces no se conoce y otras veces quiere ser escondida, en otras ocasiones quiere ser disfrazada y utilizada para
fines mayores de los que uno simplemente puede concebir. Hay algunas publicaciones, alguna propaganda, alguna publicidad que hemos visto en unidades de transporte colectivo, cuando mencionan a 17 y todo esto, pero tal vez, doctor, comenzando por usted, nos puede decir este caso de las famosas 17 salvadoreñas condenadas por infanticidios, según las leyes del país. Algunos dicen de que son personas que en determinado momento abortaron y que están presas porque abortaron, y la criminalización del delito las ha llevado por las leyes salvadoreñas a ese punto. ¿Cuál es la realidad? Usted que ha sido, me imagino, el que ha tenido que ver mucho en todos los exámenes. Sin duda, sin duda. No, es una absoluta mentira. Lo que pasa es que estas personas tienen un concepto, y el concepto es que no importa mentir con tal de conseguir lo que alguien quiere. Y así es como en este caso se plantea que son 17 personas víctimas de un sistema opresor que van a ser, o que han sido condenadas por no sé cuántos años, 30, dicen 40 años, por complicaciones obstétricas. Y ahí la primera gran mentira. Realmente se trata de 17 personas que fueron condenadas por haber asesinado a sus hijos. Y no es que yo esté diciendo que una persona tuvo o no cuál característica y que por qué hizo ese asesinato. Es que se trata de 17 personas. Una que agarró una piedra, vio a su hijo y se lo reventó en la cabeza hasta que lo mató. Otra que agarró un delantal, lo enrolló en el niño recién nacido, porque todos son niños que nacieron, niños que respiraron, niños que realmente tuvieron todos los exámenes que se hicieron en medicina legal, que por supuesto es el elemento a destruir en este momento, ¿no? Es decir, recién nacido significa pocos días, pocas horas. Pocas horas, nacen los niños. Hombre, no sé si usted, ingeniero, lo siguió, pero no está dentro de estas 17 personas, pero es el mismo caso, pues, o sea, no está dentro de ellas, pero podría haber estado esta señora que por segunda vez tiene un niño en un centro comercial, lo tiene en el baño del centro comercial, agarra una cantidad de papel higiénico con agua, asfixia al niño. Se lo mete en la boca, ¿verdad? Para asfixiarlo. En la boca y en la nariz, lo asfixia. Pues el niño nació. ¿Por qué debía de asfixiarlo? Bueno, por eso, porque no quería que respirara. Y después de eso, se lo lleva escondido. Esta es la segunda ocasión. Es que aquí parece ser que estas personas, como vuelvo a repetir, mienten de cualquier manera. Porque esto de complicaciones obstétricas es una verdadera falacia, una verdadera grosería. Y por supuesto el siguiente paso es descalificar a aquellos que saben la verdad y que saben lo que está sucediendo y que pueden detener esa condición, porque pueden hacer pública la realidad y lo que de verdad ha ocurrido. Y esto es medicina legal, este servidor, de repente pues los diputados que trabajan en defensa de la vida, y esto es lo que nos está pasando. Pero todas asesinaron a sus hijos. Ahora, no es una, dos, tres personas, son 17 delitos en todo caso los que se han cometido de la misma forma casi. No, es que, bueno... esos son los que están judicializados. Estamos hablando de 17 que ellas han mencionado. Es que nosotros no habíamos mencionado nada. Nosotros hicimos las autopsias de estas personas. Dentro de las autopsias se agarraron los pulmoncitos de los bebés, se metieron en un contenido líquido y flotaron. Al flotar, y tengo las fotografías de todo esto, y que las fotografías están ahí para usted o para quien, pues que son muy rudas, muy duras, como para presentarlas de repente. Quiero aclarar nada más que hablábamos fuera de cámara antes de comenzar este espacio, de si presentarlas o no, pero realmente algunas de las imágenes son bastante crudas, sobre todo cuando se ve, sobre todo cuando se ve a pequeños. Es que todos hay un niño, son recién nacidos. Hay un niño que agarró un cuchillo la señora y le empezó a cuchillar en el tórax hasta que lo mató. Y siguió respirando y después le metió las uñas. Está la evidencia de las uñas en la parte de atrás del cuello, en donde lo ahorca al niño. La otra lo asfixia, la otra lo estrangula, la de más allá lo tira contra... No, por Dios, es decir, es que no estamos hablando de 17 lánguidas flores que se marchitan, como dice la publicidad de ellas, por estar en un estado talibán. Realmente lo que hay que decir es que tienen mucha suerte de vivir en un estado
en donde no existe la pena de muerte, porque estas personas en Texas o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, más de alguna habría tenido que enfrentar la pena de muerte como tal. Ahora, usted me estaba comentando de los pulmones, la prueba que se hace de los pulmones. Eso se llama dosimasia hidrostática, y básicamente cuando un pulmón ha respirado alguna vez, es decir, cuando ya ha tomado aire. Recuérdense que los bebés cuando están en el seno materno pues todavía no han respirado aire. Entonces los pulmones, cuando alguien no ha respirado todavía, porque no ha nacido en ese sentido, se van al fondo. Pero cuando ya flotan es que ya tuvieron aire, y es una de tantas pruebas de que ese bebé había nacido pues por su medio ya. Y esto se hace en todos los casos. Es que tenemos fotografías, no sé si, Neto, tú tenés alguna de esas, sí, en donde está el cráneo del bebé, está destrozada la cara del bebé por una golpe, piedra o lo que haya sido, y después a la hora de la autopsia está el cráneo también deshecho. Es que el lujo de barbarie con el que se ha tratado a estas criaturas es verdaderamente inaudito, pero lo más inaudito, ingeniero, es que haya gente que no le importe lo que mienta, que sabe que esto que estoy diciendo es verdad y sin embargo tergiversan la verdad con tal de conseguir un propósito, porque muy bien dijo usted, esto no es libertad para 17 personas. Esto es el camino para demostrar, según ellos, pues que hay que despenalizar el aborto. ¿Y qué tiene que ver el aborto aquí, en primer lugar? Es la primera pregunta que uno se hace. No es aborto. Porque esto no es aborto. Y en segundo lugar, por amor del cielo, si es que ha habido en algún caso particular algún problema jurídico, como lo puede haber en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España o en Nicaragua, es decir, en cualquier sitio del mundo, bueno, pues que se estudie ese caso particular y se valore, pero no es libertad para las 17, ¿cómo es que dicen? Víctimas que languidecen o se marchitan por una complicación obstétrica. Absoluta falacia, ingeniero. Muy bien. Hay diferentes organizaciones de la sociedad civil presentaron meses atrás a la Asamblea Legislativa una solicitud de indulto. Me imagino que esa la ha conocido, diputado. Sí, sí. Solo aclarar algo, que aquí es donde hay, José Miguel, ciertas incongruencias en la ley, que al estar establecido en el artículo 1 de la Constitución que son considerados seres humanos en El Salvador desde el instante de la concepción, se supone que un aborto debería ser un homicidio, si partimos del estricto derecho. Sin embargo, en El Salvador el aborto tiene una pena muchísimo menor que un homicidio, y se está haciendo en una criatura que no se puede defender. Por ejemplo, el aborto consentido propio tiene pena de 2 a 8 años, el agravado tiene de 6 a 12. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que ellas dicen que en El Salvador se ponen penas injustas por problemas obstétricos y por abortos, lo cual no es cierto. Esto es homicidio, y es homicidio agravado porque fue realizado en un pariente, en un hijo que estaba vivo. Ahora, respecto a las 17 peticiones de indulto, la Asamblea recibe esto y lo envían a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como corresponde. Y nosotros tenemos acá, yo tengo el informe de 15, los otros 12 los estamos esperando todavía, porque tenemos que esperar un dictamen criminológico que se hace para ver si estas personas pueden optar por el indulto. El indulto es la extinción de la pena que se ha establecido conforme a derecho. Y se establece en las leyes que sí lo puede realizar una persona por un familiar o cualquier gente que esté en presidio. Sin embargo, en los 15 casos en 12 casos fue desfavorable y en un par fueron declarados favorables. Esto es ¿cómo te digo? Esto es el informe criminológico. No quiere decir que ellas, al estar favorables, vayan a salir en libertad, porque el próximo paso es que la Asamblea envía estos informes a la Corte Suprema de Justicia, quien determina si procede o no procede. Entonces la Asamblea, en el momento que la Corte dice, mire, no procede, solo ha habido, que yo recuerde, que hemos visto en la comisión o en la Asamblea desde que yo soy diputado, 2 o 3 casos en que se ha dado indulto, y lo único que puede hacer la Asamblea, si la Corte lo niega, es darle desfavorable. Si la Corte dice que sí,
la Asamblea puede decidir todavía darle un dictamen desfavorable. Entonces, aquí nosotros tenemos los informes criminológicos a donde se detalla cada uno de los casos, y hay uno, por ejemplo, lo que decía José Miguel, el último que nos enviaron dice que el niño lloró por 20 minutos y la suegra se dio cuenta que lo mataron al niño a golpes con el cabo de una cuma, dice. Jesús. ¿Con el cabo de una cuma? De una cuma, hasta que dejó de llorar. Entonces, aquí no estamos hablando del aborto, yo quiero aclarar eso, porque nosotros no estamos diciendo, miren que el aborto estos son infanticidios. Y estos están contemplados, los casos que aquí estamos viendo, están contemplados dentro de los homicidios que hay en el país, y porque no se detallan, sino que en los homicidios que están, ahí están estas criaturas que son asesinadas. Ellos no tienen voz, no tienen cómo defenderse, pero tienen leyes que se deben aplicar para defender a estas criaturas. No estamos hablando de aborto, estamos hablando de infanticidio, que para mí es de los crímenes más terribles, matar a una criatura recién nacida. Y hay declaraciones de testigos, como usted dice en este último caso. Claro, sí. Lloró por 20 minutos. Lloró por 20 minutos. ¿Después de haber nacido? Después nació, estuvo llorando por 20 minutos y lo mataron con el cabo de una cuma. Y hay otras cosas terribles. Entonces, a nosotros nos enviaron una petición, un grupo de ciudadanos que quieren llegar a la comisión para hablar de esto. Y no fue aceptado por el pleno de la comisión. Personalmente yo voté en contra, pero la mayoría de miembros de la comisión dijo que no los quería recibir hasta que estuviera el caso sustentado y tuviéramos la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Y me mandan una nota donde dice que porque yo digo que estoy en contra del aborto públicamente, dice que son declaraciones discriminatorias, porque yo digo que estoy en contra del aborto. Entonces yo tengo derecho de decir que estoy contra el aborto. Yo tengo derecho a decir que matar a una criatura que no ha nacido es homicidio, y de los peores homicidios que hay. No es cierto que ellas tengan derecho, ellas tienen derecho sobre su cuerpo. Se pueden hacer un tatuaje, se pueden hacer un piercing, se pueden quitar un dedo. Ellas tienen derecho sobre su cuerpo. Pero este no es su cuerpo, esto es una criatura distinta, un ser humano que está formándose en el vientre de esta gente, que no tienen derecho a quitar esa vida, y lo establece la Constitución. Y más aún cuando han nacido ya es una vida. Claro, si es que desde que nacen, mira... Es que de la concepción... Exactamente. Fíjate que hay una cosa interesante que si te pones a pensar que desde el momento, él sabe más de esto, pero desde el instante de la concepción, los cromosomas, desde ese instante, el ADN es el mismo que va a llevar hasta que se muera. Distinto del de la madre. Distinto del de la madre. Su cuerpecito ya no va ni a quitar ninguna parte ni a añadir ninguna parte. Lo único que cambia de esa criatura hasta que se muere es el tiempo que pasa por ella, y el crecimiento de ahí es idéntica hasta que se muere. Es increíble cuando tú piensas eso, y probado científicamente que esos niños están vivos, y tan vivos están que la misma gente que está a favor del aborto dice que tienen derecho a matarlo. Entonces, si ellos no lo consideran un ser vivo, ¿por qué hablan de que lo van a matar? Entonces es una cosa tremenda. Pero esta parte de las 17 se trata de infanticidios, no de aborto. Por eso es que se le han aplicado penas duras de 30 y pico de años, porque es un homicidios agravados. El aborto, la mayor pena del aborto son, creo que son 15 años, y hasta ahí, 12 años. Inclusive es como curioso, ¿saben? Porque en El Salvador hay un artículo que habla, porque así es en todos los países del mundo, cuando alguien promueve un delito, cuando alguien patrocina un delito. Habría que ver si estas señoras que están, o señores que están patrocinando esta situación, no están promoviendo un delito y están cayendo ellos mismos en una situación de patrocinio del delito mismo. Porque es que realmente, pues, o sea, desde la perspectiva médica, lo que ha dicho Neto es completamente cierto. Es que cambia el ADN en el momento en que el óvulo es fecundado, en el momento, hay una explosión, es una microexplosión cósmica, digámoslo de alguna manera, y cambia el ADN de ese ser humano nuevo, distinto, de la madre, del padre. Y hay algunas fotografías que alguna vez alguien pudo haber visto, por ejemplo, cuando se hace alguna cirugía intrauterina, cómo el bebé saca su manita, y esta es una fotografía absolutamente real, y le agarra el dedo al cirujano. Y ese es un acto realmente interesante. Ahora, ¿por qué no le duele a la mujer que está abortando en otros países?
No le duele porque no es su cuerpo, como muy bien ha dicho Neto. Si, ¿cómo se llama? Si ella se pincha el dedo, si se corta el dedo, le duele, pero cuando están destrozando al bebé adentro del seno materno, no le duele. Y no le duele simplemente por eso, porque no es su cuerpo. ¿Sabe cómo se le dice en España cuando un bebé, de repente, porque tristemente España ahora ha aprobado el aborto de una manera descomunal, porque esto se empieza a hablar de algunos casos en especial y al final resulta con que todo es un aborto. Pues en España, cuando de repente un niño es abortado y queda vivo, pues entonces se le llama aborto incompleto. Aborto incompleto al niño que está llorando o lo que sea, que está vivo y que quedó vivo después de la situación del aborto, y entonces lo terminan de matar porque es un aborto incompleto. Por Dios, es que hemos llegado a la barbarie más absoluta. Y estos que dicen defender los derechos humanos, si se han convertido en neonazis, y en eso nos quieren convertir al Estado salvadoreño, en verdaderos neonazis, aquellos que como Goering y como Goering era aquel que decía que hay que mentir no sé cuántas veces para que la cosa se convierta en realidad. Exacto. Pero es lo que hacían los neonazis, los nazis en aquel momento. Esto es tratar de que cualquiera que sea feíto, que venga con algún defecto o cualquier cosa que se llama eugenesia, pues lo matamos y nos deshacemos del problema. Ahora déjeme entender un poco lo que están hablando, porque habrá mucha gente que detrás de la pantalla dirán, yo no soy médico, y tiene toda la razón. ¿Qué es un problema obstétrico? Gracias. Sí, porque es un eufemismo que están ocupando ellos, es una falacia, es una mentira que están ocupando ellos. Pero el problema obstétrico supongo que quieren disimular, porque es que lo interesante es que dicen que defienden tal cosa, pero les da pena defenderlo. Entonces ocupan palabras más o menos simpáticas para no decir lo que de verdad está ocurriendo. Problemas obstétricos son la preeclampsia, la eclampsia, es decir, las enfermedades, las condiciones. Entonces ellos sugieren que se trató de abortos espontáneos. Mienten de tal manera y en una manera tan escandalosa, y lo que es peor, ayudados internacionalmente por una serie de organizaciones como la Fundación Ford, por ejemplo. Y dan bastante plata. Que da una gran cantidad de dinero que bien podrían ocuparlo en darlo para medicinas y para otras cosas que de verdad se necesitan urgentemente en el país. Otra hora de la sonrisa y ahora de la tragedia, que realmente que estar dando el dinero en estas cuestiones del aborto. Pero ellos ponen esto de complicaciones obstétricas como si se tratara de una enfermedad, como que es que fue un problema, como es que de repente se le vino el niño y el niño fue un aborto espontáneo. No es cierto. Hay casos, como muy bien dice el diputado Angulo, que realmente lloró por 20 minutos en el nombre de Dios. Hay evidencia científica que, como les vuelvo a repetir, en un caso se agarró un delantal, se le dio 2 vueltas al cuello del niño y se le ahorcó, se le estranguló. Hay otros momentos en donde, Neto, tú tenés las fotografías, en donde, digo, como diputado las tiene, en donde las uñas están ensartadas en el cuello del bebé. O sea, es que ¿cómo puede alguien ver a su bebé, estar viendo que el bebé llora para que la vea usted? Esta es una piedra, una piedra con la... Mostrar esto es complicado, pero... Sí, le destrozaron la carita. Sí, y aquí atrás, quiero que lo vea, perdón, Neto, aquí están las uñas de la mujer. Sí, porque si lo pueden... No sé si lo pueden ver o no, porque es muy feo. Lo están poniendo ahora, estaban tratando de enfocarlo con la pantalla. Como usted quiera, ingeniero, como usted quiera. Pero sí. Son escenas muy rudas, señores. Si alguien pues quiere cerrar los ojos un segundo, ¿verdad? Sí, son muy fuertes, me dicen, es preferible no mostrarlas. Okay. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que no se trata de ninguna complicación obstétrica. Ahora, que alguien cometió un asesinato, que se arrepintió, que realmente, bueno, pues bendito sea Dios por él o ella o quien haya cometido un asesinato. Bendito sea Dios que se arrepintió, quiero decir. Pero es que lo que es, que a mí me cuesta mucho entender, no es tanto eso como un drama humano, sino la gente malvada que está defendiendo esto y que es capaz de mentir y de decir cualquier cosa y de descalificar a cualquier persona y de insultar a cualquier persona y deshacer por cualquier medio a cualquier persona con tal de vender la mentira. Y es que aquí las 17 solo son, como muy bien dijo usted,
la punta de lanza, para después seguir otra cosa. ¿Cuántos de la gente que nos está viendo y oyendo realmente sabía lo que son las 17? Probablemente muy pocos, porque era una campaña mediática montada desde el extranjero y que todavía sigue siendo. Me parece, Neto, que ustedes reciben llamadas del extranjero muchas veces. Sí. Yo pertenezco a una asociación que se llama Líderes y Gobernantes por la Vida y la Familia. Y nos están apoyando constantemente y nos dicen, mire, aquí está esta gente hablando en España, en Italia, en Estados Unidos, y hablando de que quieren una campaña, que quieren que apoyen una campaña en El Salvador por quitar la pena del aborto. Y llegan a exponer el caso de las 17 mujeres, en muchos casos. A mí me llegan, por ejemplo, en la comisión cerca de 60, 70 correos diarios de afuera del Salvador pidiéndome que libere a las 17 como que es cosa mía, y recibo entre 800 y 700, 800 pidiéndome que no las libere. Esto es una cosa tremenda, porque hay percepciones tremendas del aborto, unos conceptos religiosos, otros conceptos jurídicos, que yo lo digo claro, aquí no se puede a nadie obligar a pensar en Dios, a creer en la Biblia, lo que los cristianos creemos. Sin embargo, las leyes de la República son claras, aunque ellas no crean en Dios y sean ateas, porque aquí todos tienen derecho a hacerlo. Y de acuerdo a las leyes, el aborto está penalizado. Claro, punto, no basta decirlo, sino que dice el artículo 1 de la Constitución, por el que yo orgullosamente voté, dice: asimismo se reconoce como persona humana, todo ser humano desde el instante de la concepción. Desde ese momento es un homicidio matar a una criatura que está en el vientre materno. Y quiero decirte que ahorita hay varios países que están tomando este concepto y lo están tratando de poner en su legislación, porque el aborto se ha convertido en un problema tremendo, y no solo para la vida de las criaturas, la vida de las madres, porque no es cierto de que todas, estando aprobado el aborto, van a tener plata o se van a ir a meter a una clínica que esté autorizada. Lo va a hacer cualquiera con tal de salir del problema, como dicen ellas, o del producto, como le llaman que los médicos, a mí no me duele eso que digan el producto es el niño. Entonces es penado en El Salvador. Eso es así. Vamos a la primera pausa, regresamos en un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros. El doctor José Miguel Fortín Magaña, psiquiatra y director de Medicina Legal, y el licenciado Ernesto Angulo Mía, diputado de Arena, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Dice algunas de la gente que están opinando a través de las redes sociales: hombres hablando sobre los cuerpos de las mujeres, machismo en su máxima expresión. Les traslado lo que están diciendo. Mira, Moisés, eso el machismo, hablar del machismo en este caso es puro feminismo. Y aquí estamos hablando de derecho. Así como yo defiendo en la Asamblea Legislativa y ataco a los pandilleros, al crimen organizado cuando extorsiona, y así como defiendo a la familia salvadoreña proponiendo leyes, también debo defender a los que no tienen voz y que están contemplados en las leyes salvadoreñas. A mí que me disculpen, pero esto no se trata de machismo ni nada. Y yo tengo derecho a hablar del cuerpo de la mujer cuando se trata de homicidios como este. Y es mi deber como diputado defender las leyes y hacerlas y cumplirlas y hacerlas cumplir. Y aquí en la Constitución está establecido que esa es una persona. Por tanto, las leyes son aplicables y es un homicidio. Aquí estamos hablando de crimen. Estamos hablando que esto se equivale a cuando una persona es asesinada en un bus por un criminal, por un marero. Esto viene siendo casi lo mismo. No, casi lo mismo no. Es peor. Peor porque es una criatura. Niño indefenso. Y un bebé indefenso. Y una cosa. Ahí que me perdone. Eso es lo que yo digo. Entonces, el problema es que para un montón de mujeres que creen en el aborto, cuando se preocupan, cuando se abaten de que están, porque ellas dicen sexo cuando quiero, embarazo cuando deseo. Entonces, si son responsables para tener sexo, si son responsables para eso, y aún en el caso de las violaciones, que lo den en adopción cuando no quieran.
Hay un montón de familias salvadoreñas que están esperando una criatura cuando no pueden tener hijos. Hay un montón de mujeres que le desean dar cariño y amor y darle un hogar a esas criaturitas y no tienen derecho a quitarle una vida. Y así lo establecen las leyes. Aquí estamos hablando de leyes, no estamos hablando ni de machismos, ni estamos hablando de discriminación, ni estamos hablando de esas cosas. Es pura legislación. El comentario lo hizo alguien que se dice llamar Coincidir SB. Tiene 174 seguidores y 91 que lo están siguiendo a él. Y otro comentario más, o a ella me imagino yo. Otro comentario más, Edgar Pinto dice, sus invitados son del Opus Dei. Eso explica su posición. Pues no tengo el honor de ser del Opus Dei, no tengo el honor de ser del Opus Dei, pero francamente me parece una organización absolutamente, de todo mi cariño. Del Opus Dei, yo quiero decir que soy cristiano evangélico. Mire, ya lo hicieron del Opus Dei. No, sí, yo estoy hablando, claro, aquí no se trata de ser... ¿Usted es cristiano evangélico? Cristiano evangélico. Y yo soy cristiano católico. Es decir, esto es una posición en defensa de la vida, señores. Es que descalificar, esto tiene un nombre en filosofía, se llama falacia ad hominem. Quiere decir que yo descalifico a las personas porque como no tengo argumentos, entonces me invento cosas, miento, digo cualquier cantidad, por ejemplo eso del machismo, por Dios. Si aquí estuvieran otras personas, imaginémonos que al principio del programa, ingeniero, vi que había dos, una señora y una señorita, en el set si ellas estuvieran acá, entonces se habrían quedado callados, no, habrían ocupado otro argumento. Habrían dicho cualquier otra cosa. Y lo del Opus Dei, esto es de todo el tiempo. Y hombre, Neto es evangélico, y yo sí soy católico, pero hombre, no soy del Opus Dei. Pero ¿y qué tiene, pues? ¿Y si lo fuera? Hay varios comentarios, le voy a leer un par, algunos que definitivamente no los voy a leer porque rayan en la ofensa seguramente. Exactamente. Patricia Escobar dice, que les caigan a los asesinos con todo el peso de la ley. Ni los animales hacen eso y soy mujer, amo la vida. Gracias. Y hay otra persona que dice, déjenme tratar de encontrarlo porque son varios los que están escribiendo. Salvador Hernández dice una frase que me dejó impresionado cuando la leí así en carrera, porque no abortaron a los que están a favor del aborto. Sí, no, lo que pasa es que la defensa de la vida es una defensa para todo el mundo, incluyendo para estos que ahora insultan a todos los que no creen en el aborto, porque son intransigentes. Hay que entender que estos grupos que a sí mismos se describen como pro-choice, es decir, por el derecho a decidir no sé cuántas cosas, y como bien decía Neto, pues hombre, que se trate de su cuerpo, pues muy bien, pero no estamos hablando del cuerpo de alguien. Estas personas no fueron abortadas. Es que no se puede esgrimir un argumento. Y yo voy a volver a repetir algo para que le quede claro a la gente que nos está viendo. No estamos hablando de aborto aquí. Es cierto. Estos son infanticidios. Y si alguien a mí me va a insultar en cualquier medio por defender la vida de una criatura que no ha nacido y que no tiene, no me importa que me insulten y que me digan cualquier cosa. Así como defiendo la vida de los salvadoreños, así como defiendo, y lo repito, así como he puesto leyes duras y he pedido la pena de muerte para cuando alguien viola a una mujer y la mata o a un niño, así también soy duro en esto, porque es mi deber como salvadoreño y como diputado defender las leyes y defender más a unas criaturas como estas que nadie vuelve por ellas. Bessie Ríos dice, ¿el diputado conoce o ha realizado adopción en nuestro país? Es una ignorancia decir, pueden darlo en adopción. ¿Cómo que puede, mire, si es que yo no estoy diciendo que van a ir, se lo van a regalar a alguien. Yo estoy hablando de procesos. Aquí una persona puede llevar a una criatura ligna, puede llevar a una criatura, hay hogares que lo reciben, y esa gente se encarga de hacer un proceso de adopción que está establecido. En la Procuraduría General hay una oficina especializada que se llama la OPA, que es la Oficina para Adopciones, que hace todos los procesos de investigación de los padres y hace toda una investigación para determinar si las familias que van a adoptar esas criaturas son propias, las califican antes, y eso es un proceso. No estoy hablando aquí de que lo vayan a dejar, mire, aquí le traigo al niño como que fuera un tomate. Estamos hablando de procesos. Aquí no estoy hablando yo de ir a regalar niños. Para algunos la legislación ha sido demasiado fuerte en el caso del aborto, para otros ha sido demasiado suave.
Para quienes dicen que ha sido demasiado suave, es para quienes leen precisamente el artículo de la Constitución que usted señalaba, desde el momento de la concepción. Es que es un homicidio, por eso digo yo, Moisés, no es cierto que en El Salvador sea tremenda las leyes contra el aborto comparadas con el delito que se está haciendo, porque incluso el aborto culposo, fíjense, para que estudien la gente que está hablando de esto, el que culposamente provocar, y es el 137 del Código Penal, dice: el que culposamente provocara un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, es excarcelable, y dice: el aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de esta para causar su aborto no serán punibles. ¿Cuál es lo duro de eso? Para mí es demasiado blando. Incluso dice: el aborto consentido y propio de 2 a 8 años, el aborto agravado de 6 a 12 años. Si estos son homicidios, por Dios santo, deberían tener la misma pena que tiene un homicidio sin establecer las edades. Bien, vamos a la segunda pausa, regresamos en un par de minutos. El doctor José Miguel Fortín Magaña, psiquiatra y director de Medicina Legal, y el licenciado Ernesto Angulo Mía, diputado de Arena, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Las redes parece que explotaron en este momento y lógicamente el tema conlleva a opiniones a favor y en contra. Estoy leyendo tal vez más opiniones a favor de la posición que se tiene en este momento por parte de ustedes dos. Solo déjeme quedar con algo claro, diputado Angulo. Esta petición de indulto que fue presentada a la Asamblea Legislativa fue presentada hace rato ya. Sí, yo no me recuerdo porque la fecha, porque se miran tantos expedientes, pero sí fueron presentados ya hace varios días. Hace varios días, pero las respuestas están todavía llegando. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos que han entrado a la comisión y no la hemos visto. Los 3 expedientes que son los que falta para, 2 expedientes, perdón, para completar las 17, están llegando ahorita. Y esto se le está enviando a la Corte Suprema y estamos esperando la respuesta. El indulto lo tiene como repito, que eso le quería preguntar, el proceso. Ustedes piden se hizo un cambio, Moisés, que es bien importante que la gente sepa. Se hizo un cambio en la legislación porque antes solo un abogado podía pedir un indulto a favor de un reo. Se estableció de que había gente que tenía derecho a pedir el indulto, pero no tenía plata para pagar un abogado. Entonces ahora cualquier persona puede redactar un indulto y enviarlo a la Asamblea. Entonces estas personas, esta asociación mandó las 17, nosotros lo analizamos en la comisión, pero lo que hacemos es ver si está completa la documentación, enviarlo a la Corte Suprema de Justicia. La Corte dirime esto y envía a la Asamblea Legislativa su opinión. Bueno, primero se pide a la Asamblea un informe criminológico que establece la conducta de las personas. Por ejemplo, a nosotros nos han contestado que nos desfavorables: mire, esta señora no está arrepentida de nada, está feliz por haber abortado y aquí tiene una conducta tremenda que pelea con todo el mundo y no es favorable. Entonces nos envían eso y eso nosotros lo enviamos a la Corte Suprema de Justicia. La Corte lo discute y envía a la Asamblea o favorable o desfavorable. Si esto es desfavorable, nosotros solo lo pasamos al Pleno como desfavorable. Si es favorable, que yo solo he visto 2 o 3, la Asamblea puede decir y establecer en el Pleno si es o no conveniente que exista, que se dé el indulto. O sea, aunque la Corte diga es favorable, ustedes tienen que nosotros analizarlo. Lo podemos negar, pero si es desfavorable de la Corte, nosotros no podemos hacer nada. Ahora, este podría ser también el inicio de una avalancha de solicitudes. Claro, es que sí hay. Yo quiero aclarar una cosa: yo no estoy a favor de indultos, y no estoy hablando de estos indultos. Yo no estoy a favor de indultos de ninguna clase. Solamente tal vez que sea una persona, un viejito que esté cuadrapléjico, que tenga una enfermedad terminal, habría que considerarlo, pero a mí que me vengan a decir que van a sacar, como la ley que quiere pasar el gobierno ahorita, para quitarle cargas los penales a donde los enfermos, a donde los hombres de 60 años que hayan cometido ciertos delitos los van a sacar, yo no estoy de acuerdo. Sencillamente porque para cada preso que está ahí hay una familia dañada, hay una víctima, hay dolor, y le va a decir el Estado: mire, como él ya cumplió 60 años, pobrecito, que salga. A mí que me disculpen, pero la aplicación de la ley debe ser irrestricta y completa. Se cumple al final. Sí. Ahora, doctor, hay
Hay todavía, yo no sé si este es un tabú, es una realidad, ¿hay clínicas de aborto en el país? Pues no las hay oficialmente, ¿verdad? Es decir, pero probablemente haya alguna, bueno, seguramente hay malos médicos que se prestan a esto y que se han encargado de eso. Le preguntaba porque me imagino que dentro de los casos que tiene que ver medicina legal, ha de haber muchos de... o sea, hay mala praxis. Hay mala praxis. Ahora, esa es otra de las mentiras que esta gente esgrime. Es que de verdad, mire, uno se queda estupefacto de la habilidad que tienen estos defensores de estas 17, porque es que no estoy hablando de las 17, dicho sea de paso, estoy hablando de los defensores de estas 17, que es un grupo establecido, que tienen una agenda absolutamente clara, que están patrocinados desde el extranjero por grupos terriblemente poderosos. Curioso, porque detestan a los estadounidenses, pero ¿cómo se llama? Se llenan del dinero de los estadounidenses, sobre todo en este tipo de cuestiones. Se escandalizan delante de otras cosas, como el asesinato de las ballenas, y es que uno se tiene que escandalizar de estas cosas, pero dejan impávido el hecho de que matemos a nuestros propios hijos. De cualquier forma, estas personas mienten de tal manera que uno verdaderamente pues ya no sabe cómo contestar, porque inmediatamente viene otra mentira y después otra y otra y otra y otra, y mienten tanto que una persona puede terminar. Mira, Moisés, yo les quisiera leer una cosa que encontré que me llamó la atención en un lobby pro aborto, porque tiene expresiones que a mí me parece impactantes. Fíjate que dice: como no son personas, no voy a leer todo, sino que esta parte dice, como no son personas, hablando de los bebés que están en el vientre, no se deben proteger en detrimento del bienestar de la mujer, que sí es una persona. Dice. Y mira esto, qué interesante, lo otro. Dice, es inhumano seguir subyugando a la mujer en nombre de los supuestos derechos de una cosa que no es persona, dice. Por lo más lindo que le suene a esos sofismas a los creyentes, no es persona, dice, apenas va a serlo. Estos son los argumentos que pone la gente pro aborto, que yo no comparto, y nadie me va a hacer compartirlos. Y no me importa, pero a mí me dice, mira, que vas a perder votos, a mí no me importa. Porque aquí la vida hay que defenderla, en cualquiera de sus etapas. Así como es malo que alguien asesine a una criatura yendo a la escuela, cuando salen asesinados y las entierran o los desmembran, las pobres mamás están angustiadas de ver a esas criaturas que van a sus escuelas con peligro. Así también debemos de proteger a la vida de esas criaturas que están en el vientre de la madre, que es la encargada de protegerla y ha renunciado a ello, y más que los quiere dañar. Muy bien, tenemos que ir a la última pausa comercial. Antes de ir, solo voy a leer el comentario, porque este viene directamente hacia mi persona. Y dice, no es fácil para un conductor de televisión manejar éticamente un programa sobre el aborto, pero Moisés Urbina da el ejemplo de lo que no es ético. Lo siento si eso es lo que piensa. Tiene la opción de cambiar canal, pero a favor del aborto no estoy. Una pausa. Ya volvemos. Parte final de nuestro programa esta mañana de miércoles con el doctor José Miguel Fortín Magaña y el licenciado Ernesto Angulo Milla. Es un tema que definitivamente no se puede abordar en tan corto tiempo. Yo sí quisiera, doctor, y decidimos pues, y el equipo de producción, cuando le mostrábamos a través de la cámara las fotografías que tiene el diputado Angulo, producción nos dijo, no se pueden transmitir, son demasiado fuertes y realmente son imágenes... Sí. Que lo ponen a uno a llorar y a preguntarse cómo puede haber personas que con su propia sangre, con sus propios hijos hagan esto. Es mi opinión, por supuesto, y creo que es la opinión también de quienes me acompañan esta mañana. Pero concepción debe entenderse como el momento en que el espermatozoide llega al óvulo. Punto. ¿Es así? El momento en que el óvulo es fecundado, es decir, que el espermatozoide penetra en el óvulo y entonces empieza una vida nueva. A partir de ese momento, de acuerdo a la Constitución, es penalizado cualquier forma que se tome para impedir que continúe ese embarazo. Así es. Así de fácil. Sí. Pues no es fácil, pero así. No, exactamente, pero así de claro. Así de claro. Ahora, que el Estado ha sido muy laxo,
que de repente, no, es que queremos que el Estado vuelva a ser un Estado religioso. No, este es un Estado laico y lo entendemos así, y está bien así. No estamos hablando de otra cosa más que de la defensa de la vida, y eso es lo que todos los médicos debemos hacer, la defensa de la vida. Por eso hay una cosa que se llama el juramento hipocrático, y es de las formas antiguas, desde la forma del mismo Hipócrates, en donde se jura no producir, por ejemplo, la cirugía o la cura de la piedra, que es un poco hablar del aborto y todo esto, pues. Es decir, desde tiempos pretéritos estamos hablando de la misma cosa. Y aún siendo prohibido por las leyes, yo me atrevo a decir que no hay ninguna mujer presa por aborto en El Salvador. Esa es otra cosa interesante, otra tanta mentira. Es prohibido, entonces... Ni ningún médico preso, que más de alguno debería estar a juicio mío. No hay. Pero no los hay. No los hay. Y bueno, dentro de todas las mentiras que dicen, por ejemplo, dicen que los médicos tienen que mantener el secreto profesional. Sí, el secreto profesional sí se debe mantener, pero distinto es ser cómplice de un delito. Es decir, un médico en un momento determinado está viendo que hay un delito, porque una mujer realmente asesinó a su hijo, es decir, el niño nació, como vuelvo a repetir el caso del centro comercial, que es que por segunda vez lo lleva metido al pobre bebé recién asesinado. ¿Y cómo el médico puede quedarse callado sobre esas cosas? Y luego la hipocresía de cambiar términos. Por ejemplo, cuando un bebé nace, el útero inmediatamente se contrae, porque si no se contrajera, habría un sangramiento uterino y la mujer muriera. Entonces la naturaleza hace que el útero se contraiga. Después que un bebé nace, el útero queda para 12 semanas, así se llama. Es decir, como que fuera de un embarazo de 12 semanas, aunque el bebé haya nacido de 40 semanas. Ahí los términos médicos utilizados maliciosamente por estas personas dicen que hubo contradicciones en la autopsia, por ejemplo en un caso, porque decía que el bebé era de 40 semanas y el útero era para 12 semanas. Es que siempre es así. Es que una vez el bebé nace, el útero queda para 12 semanas. En otro caso dicen que es que no sé quién dijo que tenía no 9 meses, sino que 10 meses. Pues sí, 40 semanas son 10 meses. Lo que pasa es que los médicos medimos las semanas lunares, no de una manera como la gente dice. No calendario. No calendario. Porque nosotros lo medimos desde el momento de la última regla. En cambio la gente lo mide desde el momento en que no le vino la regla. O sea que ha pasado un periodo de tiempo. Entonces hay un montón de falacias, de mentiras, una tras otra, con la esperanza, supongo, de esta gente de abonar tanto a la mentira que al final la gente termine creyendo. Ojalá no se dejen sorprender. Sí, y una cosa, Moisés, nosotros no estamos atacando a personas. No, claro. Nosotros estamos atacando acciones y estamos atacando ideas y lo que están haciendo, que no concordamos. Y quiero repetir de que nosotros, el problema es, en el país, uno de los problemas es que siempre se ha dejado en manos de mujeres este tema. Y nosotros como hombres tenemos derecho a opinar sobre este tema que estamos tocando. Somos salvadoreños, hemos sentido lo que es que un hijo diga papá por primera vez y es algo impresionante. Y serlo y ser parte de una familia, que es lo que hay que rescatar en El Salvador y todo esto, nos hace tener derecho a decir que no estamos en contra del aborto, al menos lo hablo de mi persona. No, pues claro. Claro, y decirlo de esta manera, más allá, es que esto no es ni de hombres ni de mujeres, es de seres humanos. Vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que si aquí estuviera, qué sé yo, 2 señoras acá, no habría este mismo tipo de insultos, solo que ahora serían otros? Las viejas dijeran que son de los Pudey y las viejas. Sin duda, y que son aquí, que son allá y que no sé cuántas cosas. No, señores, es que aquí es la verdad contra la mentira. Los que pelean por la vida contra los que pelean por la muerte. Y eso es todo. Muy bien, terminamos con estas ideas. Diputado Antulo, gracias por su tiempo esta mañana. Bueno. Y a usted también, doctor, gracias por habernos acompañado. Los comentarios van a seguir a través de las redes sociales. Vamos a ver si los podemos responder, al menos en el tema personal que a mí me corresponde. A usted tengo un mensaje también. Tengo un mensaje también del padre Luis Baños que ya le vamos a corresponder dentro de algunos instantes. Sí, Moisés, yo solo una cosa, yo felicitarte, felicitar a TCS porque este es un tema delicado, pero alguien tiene que tener el valor de comenzarlo a tocar porque esta discusión viene. En la asociación que nosotros pertenecemos, que te comentaba, dicen que este no es un tema, este es el tema de
un montón de personas alrededor del mundo que quieren dañar y terminar con el esquema de la familia, de los valores y de un montón de cosas que convienen a intereses oscuros. Yo lo felicito, la verdad, porque esto es tener un valor moral y estar a favor de la vida y no de defender abortos ni nada, a favor de la vida. Gracias, diputado. Y a usted también, doctor. Muy amable. Gracias. Buenos días, que la pase muy bien. Esperamos contar con su presencia el día de mañana a la misma hora. Buenos días.